Bien, para iniciar el aprendizaje en la asignatura de análisis y diseño de base de datos, vamos a tener que primero clarificar algunos conceptos, algunos criterios, y para esto vamos a analizar cuál es la relación que existe entre los sistemas de información y las bases de datos. Entonces vamos a iniciar con algunas definiciones de sistemas de información, cómo se involucra la tecnología en los sistemas de información, cómo se relacionan los sistemas de información con la empresa, cuál es la diferencia entre datos e información, y otros criterios importantes que nos permitirán clarificar algunas definiciones para poder abordar de la mejor manera posible la asignatura de análisis y diseño de base de datos. Entonces, comenzamos por definir lo que es un sistema de información. Un sistema de información básicamente es un conjunto de componentes que actúan y se relacionan de alguna manera con la finalidad de recopilar o capturar, procesar, almacenar y distribuir información. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dar soporte a la toma de decisiones y con esto tratar de permitir a los directivos tener el control en una determinada organización. Vamos a tratar de explicar estos criterios con ejemplos. Un sistema de información que no genere información importante, que permita tomar una decisión, no sirve. Un sistema de información tiene que generar información importante para que los directivos puedan tomar decisiones apropiadas. Por ejemplo, si yo estoy administrando un comercio tipo aquí o tipo tía, el sistema debe informar al administrador en algún determinado momento que a lo mejor los enlatados se están terminando, o que los cárnicos se están terminando, o que a lo mejor los productos de limpieza no se venden como nosotros estábamos esperando. Entonces toda esa información que viene de los datos primarios, ¿cuáles son los datos primarios en este caso? Los datos primarios son las ventas. Las ventas generan toda una cadena de sucesos que terminan finalmente en la toma de decisiones de las personas que se encargan de administrar el negocio. Entonces, de manera muy elemental, esto es un sistema de información. Permiten la captura o permiten recopilar, permiten procesar, almacenar y distribuir información. Esa es la primera definición, pero vamos a analizar otras definiciones. Por ejemplo, hay una definición del año de 1999, la primera que ustedes pueden observar en la diapositiva, y dice que un sistema de información, y le da una abreviatura, dice SI, sistema de información, aunque también ustedes pueden encontrar en algunos textos que SI significa sistema informático, que es otra cosa, no son lo mismo, se parecen, pero no son lo mismo, y ya lo vamos a clarificar más adelante. Entonces, en esta definición dice que es un conjunto de elementos, es decir, coincide con lo anterior, o componentes interrelacionados para recolectar, manipular y diseminar datos e información. En esta definición hay una diferencia entre dato e información, porque en realidad el dato y la información no es lo mismo. El dato es un hecho aislado, es básicamente la unidad mínima que uno captura. Por ejemplo, una cédula, un nombre, un sexo, un valor, ese es el dato. La información ya es el dato o los datos o el conjunto de datos a los que yo ya los he tratado de alguna manera para darle algún valor agregado. Entonces ahí hay una diferencia importante que está haciendo en este caso Steyr y Reynolds en 1999. En la segunda definición ustedes pueden ver en el 2004 que dice que los sistemas de información contienen
información acerca de gente, lugares y cosas importantes dentro de la organización. Es decir, el sistema de información tiene almacenados datos importantes de lo que significa algo para él. En este caso, gente, lugares, cosas importantes, procesos de las ventas, de las compras, de los inventarios, de las carteras, etcétera, etcétera. Entendiendo como información a los datos que han sido tratados de forma significativa y útil para los seres humanos. Vea, acá está haciendo también otra diferencia y otra puntualización de que dato e información no es lo mismo. Ahora bien, el sistema de información está dentro de un ambiente y en ese ambiente hay algunos factores que pueden incidir en él. Por ejemplo, los clientes, proveedores, las instancias reguladoras, los inversionistas, competidores, ¿verdad? Y en el medio está el sistema de información. Y bueno, usted dice, ¿cómo puede influir un factor de este tipo, un factor externo en mi sistema de información? Fácil, por ejemplo, vamos a hablar de las instancias reguladoras, el SRI. Si yo tengo un comercio, ¿quién me dice qué porcentaje tengo que cobrar en el IVA? Me lo dice el SRI, ¿verdad? Entonces el SRI me dice que usted tiene que cobrar el 12%, pero puede ser que mañana sea el 14%. Entonces la idea es que estas instancias, afectan o influyen en el funcionamiento de manera directa o indirecta dentro de mi sistema, ¿verdad? Los clientes. La empresa tiene que adaptarse a los clientes y el sistema de información es la vida de la empresa. Entonces los clientes van a permitir, en este caso, orientar el negocio de la empresa hacia una determinada actividad. Lo mismo pasa con los proveedores. Dependiendo de mis clientes, yo voy a necesitar que alguien me provea de un insumo primario, ¿verdad? ¿Mis competidores quiénes son? Los competidores son las personas naturales o jurídicas que en este caso pueden dedicarse a la misma actividad que yo. Entonces, yo como empresa, yo tengo que tener una ventaja competitiva sobre esos competidores, ¿verdad? ¿Quiénes son los inversionistas? Los inversionistas son las personas naturales o jurídicas que en este caso aportan económicamente para que mi negocio pueda funcionar, para que la organización pueda funcionar. Ahora muy bien, ¿cuáles son los datos más importantes de este modelo? Dato, que no es lo mismo que información, ¿verdad? Y ahí hay otros procesos que son entrada, procesamiento, salida, y hay un proceso muy importante que es la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación o feedback en inglés? La retroalimentación es esa capacidad que puede tener un sistema de retroalimentarse a partir de sus experiencias. Establecer mejoras a partir de lo que ya ha venido haciendo. Eso es básicamente la retroalimentación. Ahora bien, del dato a la información. Ya hemos manifestado que dato no es lo mismo que información. Decimos que para que el dato se transforme en información es necesario realizar algunas operaciones que le agreguen valor o le den utilidad para el usuario, para la persona que tenga que tomar una decisión. Para que el dato se convierta en información, ¿qué hay que hacer? Aquí hay algunos pasos, ¿verdad? Dice captarlos, verificarlos, clasificarlos, ordenarlos, resumirlos y calcularlos, almacenarlos, recuperarlos, copiarlos y distribuirlos. Y nosotros en la guía habíamos hecho un ejemplo con la cédula. Nosotros podemos tener un formulario. Yo en mi sistema puedo definir un formulario, para capturar los datos de una persona. Entre esos datos está la cédula. ¿Cómo hago para capturarlo? En el formulario tendré que tener un cuadrito para que la persona ingrese la cédula. Ojo que estoy hablando de un sistema de información que puede ser con mecanismos informáticos o manuales. Todavía no hemos llegado allá. Entonces, yo capturo ese dato. En el proceso de verificación, ¿qué tengo que hacer con ese dato? Tengo que verificarlo. ¿Cómo valido que una cédula es correcta? Aquí en el país hay un proceso matemático que permite validar que una cédula sea correcta o no. Clasificarlos. Por ejemplo, dentro de las cédulas, los dos primeros dígitos tengo entendido que clasifican de acuerdo a la provincia. Entonces yo puedo decir allá, voy a hacer que estas cédulas a partir de la captura se organicen por provincia.
Ordenarlos. Puedo hacer que vayan de mayor a menor o viceversa. Resumirlos. Ya los tengo ordenados por provincia, pero ahora quiero saber cuántos hay de la provincia de Manabí, cuántos hay del Guayas, cuántos hay del Pichincha, etcétera. Almacenarlos. Y aquí entra en juego el asunto de las bases de datos. ¿Dónde se almacenan los datos? Se almacenan en una base de datos, que puede ser jerárquica, puede ser orientada a objetos, puede ser relacional, pero lo importante es que tiene que haber una base de datos, un repositorio donde van a estar guardados. Recuperarlos, es decir, una vez que los guardé, a futuro, 1, 2, 3, 4 días o años, puedo coger ese dato y verificarlo, verlo, qué es lo que yo guardé anteriormente. Copiarlos y distribuirlos, es la acción de mostrar esos datos o entregárselos, en este caso al usuario mediante copia blanda, es decir, la pantalla, o copia dura, que sería una impresión. Características de la información. La información tiene que ser, entre otras características, debería ser accesible, precisa, relevante, oportuna, clara, flexible y verificable. Por ejemplo, dice accesible, facilidad y rapidez para obtenerla. Actualmente sabemos que para que eso ocurra, el sistema de información tiene que tener un componente informático. O sea, para que eso ocurra tenemos que contar con un sistema informático, no solo de información, ¿verdad? Pero esa información también tiene que ser precisa, no tiene que contener errores. ¿Por qué? Porque las personas van a tomar decisiones basados en esa información. Tiene que ser relevante, o sea, tiene que servirle a la persona para que pueda tomar una decisión importante. Si yo tengo un sistema de ventas que al final del día al directivo le da el listado de las ventas, eso no sirve. Al directivo, ¿qué tenemos que darle? Tenemos que darle cuáles son los productos más vendidos, cuáles son los productos que menos se venden, cuáles son las personas, dependiendo de la edad, por ejemplo, que más compran o que menos compran. ¿Por qué razón? Porque si yo ya sé que un producto determinado o un producto de una determinada categoría o de un determinado tipo no se vende, ¿para qué voy a comprar más productos de ese tipo? Esas son las decisiones que se pueden tomar, pero siempre y cuando se cuente con información importante. Y esa información tiene que ser oportuna, tiene que estar en el momento correcto. ¿Para qué? Para que nosotros, como empresa, como organización, podamos tener esa ventaja competitiva con relación a nuestros competidores, ¿verdad? Debe ser flexible, debe ser verificable y también tiene que ser segura. La información tiene que ser segura, tiene que estar disponible. Yo como directivo puedo estar aquí en Chone o puedo manejar mi negocio desde Miami, pero la información a la que yo accedo, solamente yo accedo. No puede ser que la información esté siendo expuesta a personas que no deberían tener acceso a ella. Entonces, ese es otro criterio también que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, pasando de sistemas de información, hay un criterio que ya le añade un componente tecnológico. Estamos hablando de los sistemas de información basados en computadoras. Y dice que este tipo de sistemas está compuesto por hardware, software, bases de datos, telecomunicaciones, personas, procedimientos específicos. ¿Para qué? Recolectar, manipular, almacenar y procesar datos para ser convertidos en información. Es decir, recoge la esencia del sistema de información, pero le agrega un componente tecnológico. Entonces, a este tipo de sistemas, en 1999 se lo denominó Sistema de Información Basado en Computadoras. Ahora bien, ¿cuáles son las tecnologías que nosotros tenemos disponibles para los sistemas de información? Las TIC, Tecnologías de Información y Comunicación. ¿Y qué es lo que involucran esas TICs? Las TIC involucran 4 componentes. Hardware, que tiene que ver con los dispositivos. Software, que tiene que ver con los programas, los sistemas operativos y las aplicaciones. Infraestructura de telecomunicaciones, que es básicamente toda esa telaraña que tenemos en el mundo llamada Internet
y cualquiera de las intranets que puedan ser necesarias para que mi empresa funcione, a través de pronto, puede ser también a través de VPN, de redes privadas virtuales, y todo ese tipo de tecnologías, y también un componente muy importante que es la esencia de nuestra asignatura, que son las bases de datos. La tecnología actual involucra esos 4 componentes, y un ejemplo muy clarito de eso es el WhatsApp. Si yo hablo del WhatsApp, ese programa que nos sirve para enviar y recibir mensajes y otro tipo de contenidos, estamos hablando de que si comparamos con TIC, vamos a coger cada uno de los componentes. Hardware. ¿Cuál sería el hardware? El hardware sería el teléfono. ¿Cuál sería el software? El software sería la propia aplicación de WhatsApp, la que tú te descargas de Play Store o de cualquier otro repositorio, ¿verdad? Para que tú puedas enviar y recibir el mensaje, ¿de qué necesitas? Necesitas de una infraestructura de telecomunicaciones. Tú no sabes por dónde se va el mensaje, pero el mensaje se va por un caminito y tiene que llegar a un destino. Y para que ese mensaje esté almacenado hasta mañana o pasado, que yo lo quiera revisar, ¿dónde crees que se guarda? Se guarda en una base de datos. Entonces, por eso es la importancia de que ustedes, como futuros ingenieros en tecnologías de información, ustedes sepan esta situación, ¿verdad?, de que esos 4 componentes actúan juntos. Ahora bien, sistema informático, este es otro término, que a mi criterio se parece mucho al término del sistema de información basado en computadoras, pero aquí tiene una palabrita que lo hace único, que lo hace original. Dice, el sistema informático de la empresa es un subsistema, vea, subsistema dentro del sistema de información, es algo más pequeño, y está formado por todos los recursos necesarios para dar respuesta a un tratamiento automático de la información. Es decir, no solamente basta con tener la computadora y tener el programa, tenemos que tener un criterio de automatismo, dice, para dar respuesta a un tratamiento automático de la información y aquellos otros que posibiliten la comunicación de la misma, ¿verdad? Entonces dice, esta autora afirma que en definitiva las tecnologías de información y comunicación, es decir, las 4 cosas que vimos anteriormente, son el elemento fundamental dentro del sistema informático para ser considerado como tal. Entonces ya tenemos claro lo que es el sistema informático. Ahora bien, ¿cómo el sistema de información se relaciona con mi empresa, con la organización, sea de carácter público o de carácter privado? En primer lugar, hay una pirámide, la pirámide organizacional, otros le dicen pirámide empresarial, en donde hay 4 niveles: transaccional, operativo, táctico y estratégico. El nivel transaccional es el nivel más bajito, es decir, por ahí es donde ingresa toda esa cantidad de datos que permiten después tomar decisiones. Y vamos con un ejemplo. Si vamos con por ejemplo, un banco. En un banco, ¿quiénes son las personas que capturan los datos? El ejemplo más claro, las cajeras. Cuando uno va a un banco a hacer un depósito, ¿qué es lo que le entrega a la cajera? Además del dinero y la papeleta. ¿Qué va en la papeleta? Van datos. Nosotros, dentro del sistema transaccional, dentro del sistema de esa cajera, ¿verdad?, que utiliza esa cajera, ella va a registrar la fecha, va a registrar el valor y va a registrar el tipo de transacción y va a registrar quién hizo la transacción, etcétera. Todos esos son datos, ¿verdad? Ahora bien, esa cajera al final del día tiene que ser un cuadre de caja. Y a lo mejor va a haber un supervisor que vea los resúmenes de todas las transacciones que hizo. Vea, ya hay un resumen o una especie de lista de cuánto hizo en depósito, cuánto hizo en retiro, etcétera, etcétera. Entonces, esa información ya pasaría a ser del siguiente nivel, que es el nivel operativo, ¿verdad? Ya una información que la información que se obtuvo a partir de los datos primarios, que ya tiene
ciertas operaciones que ya no la convierten solamente en datos, sino que ya es información. Ahora bien, nivel táctico. Cuando uno va a solicitar un préstamo con el oficial de crédito o en algunas instituciones bancarias con el gerente, ¿qué es lo que hace el gerente? Ya, Cristian Mera va a solicitar un crédito. A ver, don Cristian Mera, vamos a revisar su historial crediticio. Es decir, si yo soy buen pagador o si soy mal pagador. Y ahí hay un sistema de Buró de Crédito Nacional en donde verifican, este señor es categoría A o categoría B o lo que sea. ¿Qué significa eso? Eso es una etiqueta que te han ubicado, pero luego de haber revisado todo tu historial de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito, de cheques protestados, etcétera, etcétera, etcétera. Y con base en todos esos datos, el gerente te puede decir si te doy o no te doy el préstamo. Entonces, esa información más resumida es la que le sirve al nivel táctico para tomar una decisión, darte el préstamo o no darte el préstamo. Ahora bien, siguiente nivel, nivel estratégico. ¿Quiénes están en el nivel estratégico? Los directivos, los consejos directivos nacionales o provinciales, dependiendo de la naturaleza y el área de cobertura de una organización. Esas personas ya no les interesa cuánto depositó Cristian Mera, ni si le van a dar el préstamo o no a Cristian Mera. Ellos ven cifras a nivel superior. Ellos dicen, ya, tenemos que abrir una sucursal en Chone, sí o no. Pero ¿cómo van a tomar esa decisión? Vamos a ver qué tan buenos pagadores son las personas que viven en Chone. ¿Cómo lo hacen? Con información mucho más resumida a nivel de cuadros estadísticos, a nivel de tendencias, etcétera, etcétera. Entonces los datos siempre ingresan por el nivel más bajito, por el transaccional, y de ahí van subiendo, van escalando y se van presentando de diferente forma a los diferentes actores y tomadores de decisión de la organización. Por eso justamente hay diferentes tipos de sistemas de información. Tenemos sistemas transaccionales y tenemos sistemas de información de apoyo para la toma de decisiones. Y usted me dice, pero yo puedo revisar en la literatura y hay otros tipos de sistemas más. Sí hay más tipos de sistemas, pero en este caso vamos a darle un enfoque para relacionarlo un poco con las bases de datos. Y aquí quiero clarificar que las bases de datos que nosotros vamos a trabajar se enfocan en los sistemas transaccionales, es decir, los que permiten hacer transacciones, digamos, control de biblioteca, matriculación vehicular, matriculación estudiantil, ventas, compras, inventarios, cartera, nómina, etcétera, etcétera. Todo lo que se refiere a transacciones, sistemas para capturar información primaria, datos primarios, eso es lo que vamos a aprender nosotros. Y después, en los niveles superiores, ya van a haber otro tipo de sistemas, por lo tanto, este otro tipo de sistemas necesita de otro tipo de base de datos, que son bases de datos orientados al análisis. Por eso justamente hay dos tipos de tecnología. La primera tecnología es la OLAP, que está en el nivel superior, que está en los sistemas de información de apoyo para la toma de decisiones. Esas tecnologías OLAP sirven para el procesamiento analítico en línea, es decir, es una gran cantidad de datos que se presenta de diferentes formas para que los tomadores de decisiones, los directivos, los gerentes, puedan tomar decisiones correctas. Y por otro lado están los sistemas transaccionales que utilizan otro tipo de tecnología, que en este caso es la tecnología OLTP o procesamiento analítico en línea, que justamente son sistemas orientados a la parte transaccional. Vuelvo y repito, nuestra asignatura va a estar enfocado en eso último, en sistemas transaccionales. Por lo tanto, las bases de datos que nosotros vamos a construir son bases de datos transaccionales. Entonces, esta ha sido básicamente la introducción y la relación que tienen los sistemas de información con nuestras bases de datos que nosotros vamos a crear. Entonces, de mi parte, muchas gracias y hasta la próxima.